Hola a todos y a todas. Esta es la primera parte sobre el pensamiento de Nietzsche. Voy a comentar hoy día e introducir algunos antecedentes biográficos e intelectuales de este autor, una breve señalización sobre el estilo de Nietzsche, luego el propósito de su pensamiento. Voy a destacar lo que Nietzsche denomina el escepticismo fuerte, luego la situación de la sociedad moderna, que podría ser algo así como el contexto histórico que Nietzsche experimenta en su propio tiempo, y la crítica a la religión, especialmente el concepto del el transmundo y la relación que el cristianismo tiene con la filosofía platónica. Voy a hacer algunas menciones que por supuesto iré profundizando en el próximo video y ojalá también sea tema de conversación en la sesión en vivo. Voy a partir con algunos antecedentes biográficos e intelectuales. Nietzsche nace cerca de Leipzig el 15 de octubre de 1844. Es hijo de pastor, proviene de una familia con un abolengo bastante extenso de clérigos protestantes. Por lo tanto, él creció en un ambiente eh, en el contexto de esta tradición y por lo tanto, y influido entonces influido y por esta experiencia religiosa y que él también recepcionó en su propia niñez. Fue un alumno modelo, un estudiante dócil en la Universidad de Bonn y después en la de Leipzig. Se entusiasma con los cursos de filología del profesor Reich y renuncia entonces a hacerse pastor, encantado por los estudios filológicos de la cultura antigua. Gracias al apoyo de Reich, que lo tiene por un estudiante bastante genial, es nombrado, sin haber elaborado todavía su tesis doctoral, a los 24 años de edad, como profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea. Nietzsche estuvo durante 10 años dividiendo su actividad como docente entre la universidad y el instituto superior en el que él también daba clases. Pero, sin embargo, Nietzsche mostró vocación, eh, una vocación más intensa de la filosofía. Cuenta él mismo, ¿cierto?, que un día de otoño de 1865, hojeando por azar en una librería el mundo de el libro de Arthur Schopenhauer, titulado El mundo como voluntad y representación, quedó absolutamente anonadado por la forma de pensar de Schopenhauer y los planteamientos que él hacía en esa obra. Así también Nietzsche fue un gran admirador de la música y particularmente de la música de Richard Wagner, de quien llegó a ser amigo y también amigo de la esposa de Wagner. Eh, Escribió, y esto muestra un poco la influencia de la música en Nietzsche, en general de las artes y de la música en particular, escribió sobre la relación entre la música y la tragedia griega. De esta época, de hecho, son sus primeras obras, Homero, por ejemplo, y la filosofía clásica, que Nietzsche escribe en el 69, y especialmente el nacimiento de la tragedia o el origen de la tragedia del año 72. Entre 1873 y 1876, Nietzsche publica un libro titulado Consideraciones introspectivas y dedica por lo menos las primeras dos consideraciones a Schopenhauer y a Wagner, lo que no solo indica la filiación que Nietzsche tiene con estos dos autores, sino que también la influencia tanto de la filosofía de Schopenhauer como también la música
las creaciones de Wagner. Bueno, estos son por supuesto algunos breves señalamientos de la biografía de Nietzsche. Ustedes pueden encontrar mucha información disponible y por supuesto queda todavía pendiente muchos otros textos que Nietzsche fue elaborando a lo largo de su vida. Respecto del estilo de Nietzsche, es bueno destacar que, excepto las primeras obras, en que encontramos un texto más sistemático, compuesto por capítulos, ¿cierto? Y por supuesto, donde hay claramente un proyecto editorial. Nietzsche escribe, posteriormente a esas primeras obras, escribe generalmente en forma de, aforismos, ¿no? Es decir, de textos cortos, donde concentra de manera bastante sustanciosa sus ideas fundamentales, usa muchos giros lingüísticos, metáforas, construye imágenes, usa relatos míticos, lo que hacen, por supuesto, más difícil la interpretación de sus textos, pero fue la opción que él hizo contra un pensamiento sistemático, contra la idea, ¿cierto?, de un pensamiento que se quiere a sí mismo un sistema. Nietzsche prefirió, ¿cierto?, escribir de forma aforística. Otra característica que podemos encontrar en los propios aforismos es que detrás de ellos hay mucha ironía, sarcasmo, ¿cierto? Y también, por supuesto, vamos a encontrar una forma de pensar centrada, ¿cierto?, en la conciencia del acontecimiento, de que algo nuevo está sucediendo. Responde un poco a cómo Nietzsche está pesando su propia época. Estamos hablando, ¿cierto?, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como Nietzsche está diagnosticando, ¿cierto?, el declive de su propia época, el declive del cristianismo, ¿cierto?, europeo, de la cultura judeocristiana que tiene una gran influencia en el mundo europeo, y también una suerte de arrogancia en su modo de pensar. Probablemente a muchos le cause eso un cierto rechazo, la lectura de los textos de Nietzsche, pero claro, él se siente encarnando en ese momento histórico la llegada o el advenimiento de un acontecimiento del cual él está dando cuenta, e incluso que él se siente una especie de profeta, ¿no?, de iniciador en el camino de ese acontecimiento que él está visualizando en su horizonte histórico. Entonces el estilo de Nietzsche es muy particular, no es un texto como los que habitualmente estamos acostumbrados a leer, con una cierta estructura sistematizada que conduce a un cierto desenlace. El pensamiento de Nietzsche es muy provocador, nos interpela inmediatamente al lector, lo hace partícipe de lo que le está diciendo, lo invita a acoger las provocaciones que están en esos textos, y también hay una intención sarcástica, irónica y fuertemente corrosiva, especialmente de las ideas más aceptadas y más obvias de cualquier lector occidental. Eso en relación con el estilo de Nietzsche. Eso ha sido objeto de muchos estudios. Recordemos que Nietzsche es de formación filólogo, como ya lo dije en la biografía, y esto va a tener una gran influencia en su modo de escritura. Ahora, ¿qué es lo que Nietzsche se propone en su pensamiento? ¿Qué es lo que se propone? ¿Cuál es el propósito de su pensamiento? Nietzsche busca, antes que nada, someter los ideales en el más profundo sentido de esa expresión, los ideales, ¿cierto? Es decir, los ideales equivale aquí, ¿cierto?, a la forma de ver las cosas, a las aspiraciones más profundas del ser humano y de la cultura humana y de la historia humana. Busca someter a los ideales más aceptados, más corrientes, a un acucioso e insidioso análisis psicológico. Nietzsche se considera una especie de analista, ¿no?, un psicólogo. No un psicólogo en el sentido de analizar la mente de un individuo para descubrir sus traumas, sino que un psicólogo de la cultura, ¿no?, un psicólogo del alma histórica, del alma
del ser humano, pero expresada en sus elaboraciones históricas y culturales. La crítica psicológica, especialmente de la moral y de la llamada religión ascética, señala Nietzsche, va a ser los temas más célebres de su filosofía. La moral ascética es para Nietzsche profundamente hipócrita, la considera él, negadora de la vida, que enseña a vivir como en una suerte de doble versión de uno mismo y por lo tanto genera una experiencia inauténtica del existir. Considera entonces la moral ascética como profundamente hipócrita porque es el producto, según Nietzsche, del resentimiento, el resentimiento moral, ¿no? El resentimiento moral. Son los esclavos, los vencidos de la vida, dice Nietzsche, y aquí va a utilizarlas un poco lo que ha sido denominada una cierta visión aristocrática de la existencia. Son los esclavos, los vencidos de la vida, que para compensar su miseria hacen uso entonces de este tipo de moralidad, moralidad ascética, que es la moral de los que están privados de, la ascesis es precisamente el estar privados de, eh, ¿cierto? Privados de, y asumir esa privación como voluntaria, cuando es una privación de hecho, la asumimos como voluntaria, la elegimos como privación. Entonces, a esta moral ascética, de aquellos que entonces buscan compensar lo que no han podido lograr en la vida, la situación desmerecida en la que se encuentran, lo compensan eh, inventándose el más allá, ¿cierto? Inventándose un más allá. Estos han imaginado, dice Nietzsche, valores falsos para consolarse de no poder participar de los valores auténticos. Han forjado, por lo tanto, el mito de la salvación del alma, porque carecían, y esto es importante, se han forjado el mito de la salvación del alma y aprecian entonces el alma porque carecen de la salud del cuerpo. Ya vemos que Nietzsche es un crítico de esta dualidad filosófica, cultural e histórica de cuerpo y alma. Estos, entonces, moralistas ascéticos han inventado otro mundo para poder calumniar y manchar a este mundo. Entonces, se inventan otro mundo para entonces tener argumentos para desmerecer el único mundo que existe, que es el único mundo y la única realidad en la que el hombre puede darse, el ser humano puede darse, es decir, el cuerpo. Han forjado entonces, para despreciar y manchar este mundo, han forjado la idea o la ficción del pecado, porque no podían entonces porque no pueden participar de las alegrías terrenales. Entonces, una forma de verse con esta privación de las alegrías terrenales, de la dimensión propia del seres corpóreos y terrenales, han forjado la idea de pecado como una forma de darse valor, de darse un valor, de crearse una conciencia moral propia, más valiosa, por supuesto, que de aquellos que, por supuesto, viven sumidos en la mundanidad o la terrenalidad. Nietzsche rechaza la moral ascética porque es contraria, dice él, a los valores vitales, es contraria a la vida, es contraria a la vida, ¿no? ¿Cierto? Es decir, eh, tal como se da esa vida, ¿cierto? Eh, en este mundo, en el mundo terrenal, y en este cuerpo, ¿cierto? Como seres que tenemos cuerpo. En este contexto, Nietzsche se presenta como el pensador de la decadencia, es decir, él nota en su propia época que esos valores de la moral ascética están en decadencia y hay que tomarse bastante en serio la noción de hipocresía, porque el cristianismo que Nietzsche observa en su tiempo eh, ha aprendido, ¿cierto?, a vivir en esa dualidad, pero ha generado una experiencia esquizofrénica, hipócrita, ¿cierto?, de doble estándar de los seres humanos. Entonces,
En este contexto, Nietzsche se presenta como el pensador de la decadencia ineludible de la civilización judeocristiana. Civilización que ha nacido en Grecia, y aquí es importante porque Nietzsche va a llamar al cristianismo platonismo para el pueblo. Nietzsche considera que el cristianismo, ¿cierto?, al abrazar, al acoger la filosofía platónica, al convertirse en platonismo, entonces eh, participa de la construcción de la cultura occidental judeocristiana, pero cierto con los caracteres filosóficos que creó el pensamiento de Platón en la antigua Grecia. Entonces, esta civilización, la judeocristiana que ha nacido en Grecia, según Nietzsche, está a punto de zozobrar. Nietzsche observa una decadencia, ¿cierto? Una decadencia de esa civilización eh, en su propia época y que va a ser denominada nihilismo, que Nietzsche la va a definir como la caída en la nada, ¿cierto? Es decir, el nihil significa precisamente el vacío, la nada, ¿no? La pérdida de fundamento, la pérdida de suelo, donde uno ponía sus pies y estaba seguro y firme y orientado en el mundo. El nihilismo, es decir, en la devaluación, la caída, la pérdida de valor de los valores, de los ideales, ¿cierto?, que se ha ido construyendo a lo largo de la historia, desde Platón en la Grecia antigua y, digamos, junto con la tradición judeocristiana que han hecho entonces la construcción de ese mundo en el que vive Nietzsche. Entonces, la pérdida irremediable del sentido, esta decadencia, esta zozobra que Nietzsche detecta en su tiempo, es la pérdida irremediable del sentido. El nihilismo no es, sin embargo, más que una etapa para Nietzsche que anuncia para el pensador, para el filósofo, una nueva aurora. Nietzsche tiene un libro que se llama precisamente Aurora, es decir, un nuevo renacer. Y un nuevo renacer que va a implicar la adhesión a valores nuevos, a valores que, digamos, ya no son valores de muerte, es decir, valores que por lo tanto sacrifican la vida, en ese sentido la muerte, no la muerte física, no el más allá, sino que precisamente esos discursos y esas concepciones, esos ideales que les importa poco esta vida, porque lo importante es la otra, y entonces se convierten en discursos de muerte, discursos que incluso necesitan la muerte para poder justificar la otra vida. Necesitan de algún modo tener una interpretación sobre la muerte real, ¿cierto?, del ser humano, la muerte de las criaturas finitas, para hacer real el otro mundo. Se vuelven entonces discursos que ven solo en esta dimensión de la vida muerte, ¿no?, porque la vida verdadera está en otro lado. Entonces, el nihilismo, que es esta decadencia que Nietzsche está viendo en su época, no es el fin de la historia, sino que es la oportunidad, el acontecimiento que da lugar a nuevos valores, que son valores a favor de la vida y no de la muerte. Nietzsche nos invita a hacer una experiencia histórica, es decir, el ejercicio, ya que no hay referentes, no hay referencias a las cuales mirar, no hay fundamento sobre el cual pararse, entonces tenemos que arriesgarnos a hacer el ejercicio hipotético, convertirnos en una hipótesis, en un proyecto, en una experiencia de riesgo de volver a constituirnos, ¿no? O sea, de emprender el camino por nosotros mismos, ¿no? Nietzsche nos invita a hacer una experiencia histórica en este sentido, una experiencia histórica nueva. Su interés, el interés de Nietzsche no se va a orientar a comprobar qué sean las cosas. No es una pregunta por qué es la realidad, ¿cierto? ¿Cómo son las cosas? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta qué son las cosas? Lo que le interesa a Nietzsche, ¿cierto?, es experimentar qué posibilidades tenemos, ¿no? ¿Qué posibilidades se nos ofrece con la decadencia de un mundo, con el término de un mundo y el comienzo de otro? ¿Qué se nos ofrece? ¿Qué posibilidades nuevas? Y para eso hay que hacer una experiencia de esas posibilidades. Tenemos que ser nosotros esa experiencia
de esas posibilidades que tenemos de entender nuestro mundo de un modo diferente, de proyectar nuestro futuro de otra forma. Y, por supuesto, de una manera distinta a cómo se ha venido haciendo hasta, hasta ahora, ¿no? De la manera que habitualmente habíamos pensado el mundo. Esta oportunidad que se nos da, esta nueva posibilidad que se nos abre, nos invita a pensar las cosas de otro modo y de una manera distinta a como lo habíamos venido haciendo hasta ahora. Por eso, el objetivo de Nietzsche será, y esto es lo que precisamente vuelve a Nietzsche un pensador ineludible, porque Nietzsche plantea una forma de aproximarse a las cosas que hasta ahora no se había planteado, y es entonces atacar el poder de los criterios, el poder que tienen los criterios. Eso nunca se había preguntado, ¿no? Es decir, preguntarse qué influencia, qué grado de determinación tienen los criterios sobre nosotros. Atacar el poder de los criterios y de las convicciones habituales. Esta empresa, para Nietzsche, supone una enorme osadía que incluso para él mismo representa un verdadero riesgo. Pero hay que hacer el ensayo. O sea, el propósito del pensamiento de Nietzsche es invitarnos a este ejercicio de riesgo, a este ensayo, ensayarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Para descubrirnos precisamente en ese ejercicio de ponernos en riesgo, que invita a hacerlo como un ejercicio que no se va a poder interrumpir una vez que se inicie, no hay vuelta atrás, y que supone un juego de toda la vida, es decir, un juego donde está comprometida la totalidad de nuestra vida en ese ensayo, ¿no? O sea, no es, aun cuando podríamos llamarlo ensayo, siempre suponemos que el ensayo anticipa la presentación real, ¿no? ¿Cierto? Es decir, cuando ensayamos para una obra de teatro, el ensayo es la preparación, ¿cierto?, de la obra, pero la verdad es que cuando no hay gran diferencia, de hecho un buen ensayo es lo que va a suceder en la obra ante los espectadores. Entonces, sin embargo, lo que sucede ante los espectadores sigue siendo lo mismo que hemos realizado en el ensayo. Entonces, no es de menor seriedad el ensayo respecto de la presentación ante los espectadores. Entonces, lo que Nietzsche invita a hacer con esta idea del ensayo es bastante serio, es bastante serio. Y por eso no hay vuelta atrás, no podemos detener e interrumpir ese ejercicio de ensayarnos a nosotros mismos, porque implica un comienzo radical de nuestra existencia. Y por supuesto, no solo afecta la totalidad de nuestra vida, sino que a Nietzsche le interesa también cómo esto afecta la cultura humana en general. Lo que hasta ahora nos ha convencido y obligado, eso es importante, yo creo que habría que poner el énfasis en cómo Nietzsche analiza, ¿cierto? Es decir, hemos dicho, ¿cierto?, que va a someter a examen el poder que tienen los criterios y los hábitos en nuestra forma de vivir la vida y de observar la realidad. Nietzsche en ese sentido va a ser lo que algunos han llamado un genealogista, ¿no? Va a ser la historia, la reflexión crítica de cómo se han ido construyendo ciertas formas de ver el mundo, de darnos ciertas formas de definir las cosas, pero que se constituyen para nosotros en un deber finalmente. No sé, si la realidad es así, entonces debemos actuar así. O sea, los seres humanos deben actuar, si son razonables, de acuerdo a cómo son las cosas. Debemos ajustar nuestro pensamiento y nuestra conducta de acuerdo a cómo son las cosas. Entonces, para Nietzsche, la ontología es que tiene por verbo principal el es, ¿cierto? Definir qué es las cosas, conlleva una valoración, ¿eh? Porque al mismo tiempo que están definiendo cómo son las cosas, al mismo tiempo nos están diciendo cómo debemos ser nosotros. Entonces, Nietzsche va a invertir ese esquema, ¿cierto? Es decir, no es que nuestro deber esté guiado por el ser, sino que es lo contrario, es el ser el resultado de nuestro deber. Es decir, nos hemos definido a nosotros mismos, hemos definido una cierta obligación respecto de nosotros mismos, de nuestro destino y del significado de nuestra vida, y a partir de eso, entonces hemos definido qué son las cosas. Pero eh, creemos, ¿cierto?, que él es
es de una forma inversa en que las cosas ocurren, ¿no? Es decir, por ejemplo, somos ajustándonos a la idea de la naturaleza, tenemos que ser según la naturaleza. La naturaleza entonces es la dimensión ontológica de nuestro deber, pero para Nietzsche, ¿cierto? Aquí, por eso es un psicologista, lo que ha habido primero, ¿cierto? Es un deber que ha definido un ser, o detrás de todo ser, al mismo tiempo se está definiendo un deber ser, ¿no? Lo que hasta ahora, por lo tanto, nos había convencido, ¿cierto? Razonablemente, intelectualmente, lógicamente, también nos había obligado. Entonces, lo que hay que hacer ahora es que aquello que nos había convencido y obligado podría ser, piensa Nietzsche, un poderoso autoengaño. O podría ser una falsa conciencia, ¿no? Una falsa conciencia. Nietzsche apunta entonces a la dimensión de nuestra mentalidad, de nuestra conciencia, y es particularmente de nuestra conciencia moral, es decir, por eso de aquello que hemos definido como nuestra obligación y nuestro deber, ser aquello, ser así. Si somos capaces de sospechar y desconfiar, podría ser que nos demos cuenta que nuestra autorrealización puede ser más rica y libre, ¿no? Si somos capaces de sospechar de aquello que habíamos creído hasta ahora, que habíamos pensado hasta ahora, de aquello que habíamos seguido hasta ahora como un destino ineludible, podríamos tal vez descubrir que nuestra autorrealización podría ser o puede ser más rica y libre de lo que a veces pensamos. Eh, pero para que esto lo vamos a descubrir, para que podamos descubrir unas posibilidades más ricas que de algún modo hasta ahora habíamos creído y pensado, o tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta de ello porque pensamos que ya tenemos el horizonte definido de lo que tenemos que ser. Entonces, para que eso ocurra, tenemos que tener la valentía, y aquí se requiere de valor, de trastornar las perspectivas, ¿no? ¿Sí? Los enfoques, la forma de ver las cosas. Y darnos cuenta que, dice Nietzsche, el hombre es el animal no comprobado. Es decir, es el animal no definido, ¿no? Es el animal abierto a nuevas posibilidades, no definido. No hay nada que defina de modo último al ser humano. El ser humano es un ser de posibilidades. Nietzsche valora la actitud escéptica en este sentido. Esta valentía, este arrojo al cual nos invita, esta osadía, ¿cierto?, de ensayarnos a nosotros mismos, la tenemos que hacer mediante eh, una actitud de duda, de escepticismo. Pero no se trata de un escepticismo débil. Nietzsche va a distinguir entre un escepticismo débil y uno fuerte. Pero no se trata de un escepticismo débil de aquellos que se inhabilitan, como no se puede confiar en nada, como todo es cuestionable, como todo está sujeto a la duda, finalmente se inhabilitan para tomar alguna decisión. No hay ningún riesgo, no se toma ninguna decisión porque no hay posibilidad de fundar ninguna decisión, porque todo es cuestionable. Eso es lo que Nietzsche llama el escepticismo débil. Aquellos que no hacen más que disimular, dice detrás de esta actitud, su resignación, ¿no? El escepticismo débil termina siendo entonces para Nietzsche estático, y a él le interesa en cambio un escepticismo fuerte, un escepticismo de carácter fuerte que empuja a comprobar, a hacer experimento, ensayo, qué es lo que se mantiene, qué es lo que se mantiene y qué es aquello que finalmente cae, porque no tiene la suficiente firmeza, porque tiene un fundamento débil o porque es débil y no logra sostenerse así mismo. Nietzsche considera, en este punto, considera que a este ejercicio la fe religiosa no ayuda mucho. Considera que la fe religiosa en una revelación última, ¿no?, en una revelación última, es el mayor adversario de esta actitud intelectual. Por eso Nietzsche desea sobre todo mostrar que las interpretaciones aparentemente claras y estables del mundo y de la vida, tal como las predican las religiones,
eh, ¿cierto? Con sus pretensiones de certeza última y definitiva, son problemáticas, dice Nietzsche, son problemáticas. Si en la fe religiosa, solo se tratara de hacer presente, dice Nietzsche, si de esto se tratara la fe religiosa, ¿no? Si se tratara solo de hacer patente, de hacer visible algo que no se muestra completamente, de algo que solamente nos da una señal, por eso si solo se tratara de hacer presente a la conciencia unos presentimientos, ¿cierto? Unos anhelos, una esperanza, podríamos decir, unas posibilidades, todavía se podría aceptar la religión como algo válido para el hombre, es decir, como aquello que simplemente nos da un atisbo para nosotros eh, poner toda nuestra parte, nuestra voluntad, nuestro empeño, nuestro discernimiento y la vida entera, ¿cierto? Es decir, para ir en busca de eso, que solo se nos muestra de un modo, eh, digamos, reflejo, de un modo insinuante, ¿cierto? Elusivo, pero nunca, ¿cierto? Como han sostenido en muchos casos las verdades dogmáticas como verdades últimas, certezas absolutas, claras y distintas, indudables, incuestionables. Si la religión fuera entonces una experiencia de presentimiento, de anhelo, de posibilidades, todavía podría, dice Nietzsche, aceptarse. Pero tan pronto como se afirma una validez absoluta, se merece, dice Nietzsche, la oposición más decidida contra esta perspectiva de las cosas. Al respecto escribe Nietzsche en La ciencia jovial, o Gaia Ciencia, como traducen algunos textos. Somos cautos, dice Nietzsche, nosotros los hombres modernos, ante convicciones últimas. Nuestra desconfianza está al acecho de hechizos, astucias por engañar la conciencia, que se encuentra en toda fe sólida, en todo sí y no incondicionales. Pues la necesidad de creer de algo incondicional en sí y no es una señal de debilidad. ¿A qué debilidad se refiere Nietzsche? Toda debilidad es debilidad de la voluntad. Es decir, una verdades absolutas, ¿cierto?, que debilitan la voluntad. El hombre de la fe, el creyente, es por necesidad, dice Nietzsche, una especie de pequeño hombre. Según esto, para Nietzsche, la religión no funda en el hombre una conciencia perjudicial, no funda en el hombre solo una conciencia perjudicial por el hecho de creer en Dios, por tener una fe en Dios, sino, y este es el punto para Nietzsche, sino ya porque exige que ninguna otra clase de óptica, ninguna otra clase de perspectiva de la vida pueda tener también valor. O sea, solo es esta y nada más que esta, y entonces las otras no existen simplemente para aquel que acepta verdades absolutas y últimas. Nietzsche observa algunas condiciones en la sociedad de su tiempo que le permiten comprobar la decadencia de la cultura occidental, y entre eso, por supuesto, de la fe cristiana y su lectura absolutista de certeza última y definitiva de las cosas. ¿Cuáles cosas son las que observa en su época? Voy a mencionar algunas. El conocimiento de otras culturas, siglo XIX, es un siglo muy importante en el conocimiento que va a tener especialmente el hombre europeo de otras sociedades. Surgen las ciencias históricas y las ciencias históricas comienzan a abrir el mundo respecto de otras culturas, y no solo de otras culturas, sino que también de culturas remotas, de culturas del pasado. Y por eso no podemos buscar una comprensión del mundo que sea igualmente válida para todos. Nos damos cuenta que otras sociedades, otras culturas tienen una mirada distinta de la vida. Y eso, entonces, eh, llega al ser humano, al hombre moderno, como una especie de golpe al darse cuenta de que su mirada del mundo no representa la totalidad del mundo ni la totalidad de la realidad. Entonces,
El conocimiento histórico, que especialmente en el siglo XIX va a tener un desarrollo bien particular, ya no permite una sola comprensión de las cosas. Por lo tanto, lo que hallamos a nuestro alrededor, eso que hemos llamado verdad, las verdades universales, lo que hallamos a nuestro alrededor no son más que escombros de la verdad, restos, fragmentos de la verdad, una verdad fragmentaria que se va a convertir, por lo tanto, en opiniones. ¿Ya? O sea, la verdad absoluta se convierte en perspectivas, ¿no? Opiniones, en conceptos, en convicciones y en contradicciones múltiples, ¿no? Porque no solo se trata de darse cuenta que tenemos verdades distintas, sino que incluso que son verdades contrapuestas, ¿no? Y eso hace que nos demos cuenta que hay contradicciones múltiples en la interpretación de las cosas. También descubrimos, dice Nietzsche, que la verdad está asociada al poder y a la estrategia, que la verdad ha sido básicamente poder y estrategia. Este concepto, la verdad, cada uno pondera las ventajas que se promete a sí mismo y cómo espera poder convencer a los demás. La verdad siempre es algo que para el que la posee se convierte en un verdadero desafío, una verdadera promesa, ¿cierto? Que si yo de algún modo pongo mi confianza en eso, obtengo ciertas cosas, obtendré ciertas cosas, pero al mismo tiempo se convierte en un deseo de tener que persuadir a otros de que eso que para mí es verdadero para todos. Otro aspecto importante del momento en que está Nietzsche es que se han perdido para Nietzsche de algún modo la honestidad, ¿no? Se ha perdido la honestidad de las virtudes, de las verdaderas virtudes, que son capaces de enriquecer la vida y también enriquecer a la comunidad humana. Se ha cambiado, dice Nietzsche, esas virtudes por los discursos ostentosos. Por ejemplo, cuando se habla de la tolerancia, ¿no? De la cultura moderna europea, liberal, se habla de la tolerancia. No es más que la incapacidad, ¿cierto?, para decir sí o no a la multitud. Entonces, la tolerancia es un modo de justificar que no me interesa realmente el otro y que más bien detrás de eso hay una cierta forma de apatía frente a las verdaderas virtudes, ¿no? ¿Cierto? Las verdaderas virtudes. O sea, no se es capaz ya de decir ni sí ni no a la multitud. La objetividad también. La idea de objetividad no es otra cosa que la falta de compromiso personal. Recordemos que las ciencias, en general las ciencias históricas, las ciencias naturales, la objetividad es un factor fundamental del carácter de ciencias de los discursos, ¿no? que tienen un objetivo como la verdad. Pero la objetividad es falta de compromiso personal, ¿no es cierto? Es decir, por supuesto, ser objetivo significa no ser subjetivo. Vemos la subjetividad como precisamente la relatividad de relativizar algo. La objetividad es que hay una sola cosa que tenemos que ver, un solo objeto, y reconocerlos todos por igual. No es otra cosa que falta de compromiso personal. La incapacidad para amar también, ¿no? Porque la objetividad supone también que los sentimientos, las emociones, todo aquello que caracteriza la totalidad de la vida, no solo somos razón, sino que también somos emociones, somos pasiones, pero la supuesta objetividad del mundo moderno ha, por supuesto, clasificado esas dimensiones del ser humano y las pasiones son lo malo, las emociones son lo oscuro, ¿cierto? Lo no configurado y la objetividad relacionada con la razón, que calcula, que mide, que produce certeza. Es el ideal verdadero. ¿No? Recuerden que Nietzsche es un crítico de esos ideales. Y hay ideales en la ética, hay ideales en la ciencia, hay ideales también en la política, hay ideales también, ¿cierto?, es la cultura, etcétera. Todos esos ideales están regidos por la misma estructura, según Nietzsche. También la idea de profundidad, ¿cierto? Hablar en profundidad en un mundo en donde en verdad lo que hay es confusión y caos de símbolos, es decir, hay distintas significaciones y tratamos, ¿cierto?, de elaborar ciertos discursos ostentosos eh, bajo la idea de lo profundo, ¿no? Del misterio o tal vez, ¿cierto?, probablemente de lo trascendente que hay detrás de las cosas en esa dimensión inexplicable
o inagotable de aquello que llamamos, ¿cierto?, lo real. También Nietzsche dice que el abandono de la religión, y él lo avisora en su propia época, seguramente Nietzsche se ha dado cuenta que la ciencia moderna, el desarrollo técnico y científico de la sociedad europea, ha dejado fuera de juego, ha hecho que pierda sentido el lugar que había tenido el cristianismo por siglos, que era lo que daba sentido a la existencia humana del hombre europeo. Estoy refiriéndome aquí al hombre europeo porque yo creo que Nietzsche tiene en perspectiva lo que está sucediendo en su propio contexto. Entonces el abandono de la religión ha dejado lugar a la actividad moderna, a la actividad del hombre moderno, a la acción, a la praxis del hombre moderno. Una actividad ruidosa, ¿cierto? Y que consume tiempo. Ya Nietzsche ve eso en su tiempo, el ajetreo de la vida moderna. Los seres humanos ya se dejan absorber por su propia actividad, por sus propios negocios, sin ningún espacio, sin ninguna valoración del tiempo para la reflexión, de pensarnos a nosotros mismos, ¿no? De pensarnos a nosotros mismos. El ser humano se ha perdido en su actividad y en el ajetreo del mundo moderno. También está la fe en el progreso del hombre moderno, la fe y la confianza en la maquinación, la maquinidad, las máquinas, ¿cierto? Es decir, la tecnificación cada vez más acelerada de la vida, y eso como una forma de poner el sentido de la existencia y pensar que con eso la vida será mejor. Contra, sin embargo, dice Nietzsche, contra la naturaleza, ¿cierto? Esa experiencia del hombre con el mundo natural. Por otra parte, también señala Nietzsche la decadencia del orden social, el surgimiento de la mediocridad, ¿cierto? Si ya no hay una búsqueda, una pregunta por el sentido de la existencia, por los verdaderos ideales y valores de la vida humana, por ensayarse a uno mismo constantemente, sino que ya se ha perdido la atención sobre esta dimensión del hombre como un ser no terminado, que tiene abierto su destino y que tiene que asumirlo como su principal responsabilidad. Surge, por lo tanto, para Nietzsche, la cultura de masa, ¿cierto? Todos nos encontramos perdidos, desorientados, ¿cierto? En la masa, en la multitud y en el anonimato de las sociedades contemporáneas. El gran problema es el problema de la identidad del hombre moderno. La caída de las grandes tradiciones culturales, ¿cierto? De las grandes tradiciones culturales históricas, deja al hombre moderno perplejo. Ya no hay puntos de referencia fijos, hay dificultades para orientarnos y darle sentido a nuestras acciones porque observamos, ¿cierto?, precisamente la pérdida de valor de las tradiciones, del pasado, por ejemplo, ¿no? Según Nietzsche, antes los hombres ponían toda su confianza y el sentido de sus vidas en Dios como la meta última, pero esta orientación de que Dios puede ser la meta última de sus vidas se ha desgastado, ¿no? Se ha desgastado. Y es evidente que todavía muchas personas todavía tienen fe, ¿cierto? Tienen una creencia, tienen una religión, muchos se consideran cristianos, pero Nietzsche dice que el cristianismo ya, el problema es que ya no es una experiencia que configure el mundo, que configure el mundo. Él se ha reducido a una determinada dimensión de la experiencia humana, muy ínfima, generalmente íntima, privada, subjetiva, y ya se ha convertido en una especie de cristianismo simplificado, según Nietzsche. Ahora, la sacudida decisiva para Nietzsche en los tiempos modernos, la decisiva tiene que ver entonces con el conocimiento de aquello que llamamos la realidad, ¿no? La realidad o los hechos no son más, según Nietzsche, no son más que interpretación. Esta es una frase bien conocida de Nietzsche: no existen hechos sino interpretaciones, lo que no significa que no hayan hechos, sino que solo podemos acceder a los acontecimientos, a los hechos, vía nuestra propia interpretación de ellos. Entonces eso que llamamos realidad o los hechos no son más que interpretación, ¿no? Es imposible no interpretar porque es la forma en que cada uno se apropia de un determinado acontecimiento, y la forma en que se lo apropia es, no advertimos que es la forma también en que nosotros construimos el hecho
o le agregamos al hecho, le sumamos al hecho una especie de plus de sentido que el hecho en sí mismo no necesariamente conlleva. Nunca llegamos al núcleo de las cosas. Eso de que conocemos la realidad para Nietzsche es bastante cuestionable. Nunca llegamos al núcleo de las cosas, sino únicamente a lo que nuestro interés quiere captar y ordenar según nuestros propios esquemas mentales, según nuestras propias experiencias particulares o incluso culturales. El mundo es el resultado de nuestras propias condiciones humanas. O sea, eso que llamamos la realidad no es otra cosa que precisamente la construcción de un mundo hecho habitable para nosotros. El para nosotros es el mundo. Ese para nosotros, hacer del mundo algo habitable, es el mundo o es la realidad. La razón de pensar que podemos develar el funcionamiento del mundo es que de esta manera nos lo hacemos más manejable. O sea, hacemos el mundo disponible, manejable por nosotros y lo incluimos en nuestros hábitos. ¿No? Es decir, construimos una relación con el mundo que permita que nuestra acción, nuestra libertad, nuestra interacción sea la diferencia entre el mundo y nosotros sea indiscernible, es decir, un mundo precisamente donde nos podamos mover con plena confianza. Solo en un mundo antropomorfo, es decir, un mundo que lo hemos hecho bajo nuestros criterios, bajo forma humana, podemos sentirnos como en casa, pues en él hallamos los hitos de orientación que nosotros mismos hemos puesto, ¿no? La famosa imagen de Nietzsche de que la naturaleza ha lanzado las llaves, ¿no es cierto? Y tratamos de encontrar las llaves que nos hagan ingresar al corazón del mundo y esas llaves están perdidas, ¿no es cierto? Sí. Y por más que queremos relacionarnos con el mundo y descubrir sus misterios y saber qué es, no logramos responder jamás eso porque el propio mundo se ha encargado de esconder esa respuesta, ¿no? La respuesta de qué es él, ¿no? Lo único que nos guía en nuestro supuesto conocimiento de las cosas, según Nietzsche, es decir, el conocimiento, eso que suponemos el conocimiento de la realidad, estamos hablando incluso del conocimiento científico, ese supuesto conocimiento de las cosas es la ventaja para nuestro obrar. Es el modo en que los seres humanos hemos construido una relación ventajosa con el mundo para nuestra propia acción, nuestra propia comodidad, hacer el mundo manejable, dejarlo a disposición nuestra, hacerlo manipulable. ¿Cierto? Nuestro conocimiento solo alcanza, según Nietzsche, lo suficiente para la conservación de la vida, y nada más que para eso. Pero que sea el mundo, que sea la realidad, que sea el misterio del mundo, esa pregunta jamás la vamos a poder contestar. En este sentido, para Nietzsche, la palabra conocimiento siempre debe ir entrecomillada, pues es siempre una ficción poética. Y aquí es donde Nietzsche pasa a borrar la diferencia entre el arte y la ciencia. ¿Cierto? Para Nietzsche, si nosotros en estricto rigor analizamos, ¿cierto? Esa forma de discurso, de experiencia, el arte y la ciencia, vamos a descubrir de que es muy dudosa la diferencia que hacemos si entendemos que se trata de una construcción humana. La ficción poética es el conocimiento humano. Estamos acostumbrados a separar el arte de la ciencia. Así digregamos dos aspectos de nuestra cultura que debiéramos ver en su rendimiento conjunto. Nietzsche borra las diferencias entre ilusión y conocimiento seguro. Eso es muy importante si queremos entender a Nietzsche. Nietzsche borra esa distinción que se ha hecho desde Platón en adelante entre lo real y lo aparente, ¿no? Entre conocimiento seguro, ¿cierto? Entre verdad y falsedad, entre realidad y apariencia. Ese dualismo lo borra. Y lo borra poniendo en cuestión justamente eso que hemos nombrado como realidad, como verdad, ¿cierto? Así que permite entonces dibujar y definir el contraste de esas dos cuestiones. Decimos verdad y sabemos entonces inmediatamente lo contrario de la verdad es la falsedad, lo contrario de la realidad es la apariencia. Bueno, cuando realmente descubrimos que eso que llamamos verdad, que llamamos realidad, no es otra cosa que un constructo, nos damos cuenta que desaparece entonces eso que hemos llamado como apariencia. Por ejemplo, en el dualismo platónico alma-cuerpo,
el alma es lo verdadero, el cuerpo es lo aparente. Bueno, cuando borramos esa dimensión del alma como lo verdadero más que la corporalidad, lo único que queda como verdadero, ¿cierto? Es el cuerpo. Se borra el cuerpo como apariencia y el cuerpo aparece como la verdad definitiva o como la verdad más auténtica, ¿no? Para Nietzsche, el instrumento esencial que usamos, y esta cuestión también es importante y devela un poco la influencia que tuvo en Nietzsche la filología o su conocimiento del lenguaje, ¿cierto? Eh, el instrumento esencial que usamos para la construcción de la realidad es el lenguaje. Mediante el lenguaje se fijan culturalmente nuestras experiencias múltiples en lo que llamamos realidad. La realidad no es otra cosa que una palabra. De hecho, es una palabra la realidad, pero fuera de esa palabra, lo que hay fuera de esa palabra, lo que está fuera del lenguaje, que entre comillas sería la realidad, pero sin embargo tenemos solo la palabra realidad para nombrar aquello que llamamos realidad. Eh, pero aquí se esconde, ¿cierto? Eh, en, en esta construcción que el propio lenguaje hace, aquí se esconde un peligro, dice Nietzsche. Las muestras y modelos lingüísticos tienden a independizarse y a disimular que su origen está en nuestras interpretaciones. Y aquí está la dimensión genealógica de Nietzsche. Nietzsche va a ser un estudioso de los orígenes de las palabras, cómo han llegado ciertas palabras a cobrar una importancia tan grande que terminan siendo verdaderos fundamentos configuradores del mundo. Por ejemplo, la palabra ser o la palabra bueno, la palabra justicia, ¿cierto? Que son palabras que en algún momento han surgido, se han diferenciado de otras y han cobrado una importancia tremenda que han definido la cultura humana y las acciones humanas. Nietzsche va a ser un genealogista, estudioso de la evolución, el origen de las palabras y cómo una palabra ha llegado a constituirse, precisamente a disimular su origen para definir la realidad. Entonces el peligro está en esta independencia que puede lograr ciertas palabras en el lenguaje y disimular su origen, el origen de que surgieron desde una interpretación. Nietzsche nos advierte de la seducción de la gramática y de la seducción de las palabras, es decir, que las palabras parecen querer darnos la impresión de que se refieren a algo objetivo. Según Nietzsche, solo nos apropiamos nuestro mundo mediante el lenguaje. No tenemos otra forma de relacionarnos con el mundo, sino que es mediante el lenguaje. El lenguaje nos ayuda a nombrar las cosas, el lenguaje nos ayuda a dar cuenta de nuestras acciones, a darle sentido a nuestras acciones, a explicar, a soñar, a poetizar, ¿cierto? Y por supuesto el lenguaje no solo en términos de palabras, sino también en signos, el lenguaje figurativo, el lenguaje de todo tipo. Toda forma de expresión nace de la idea de que hay sentido en eso, ¿no? Hay significación, y eso pertenece al ámbito del lenguaje y de la gramática. Entonces, para Nietzsche, solo nos apropiamos de nuestro mundo mediante el lenguaje. No podemos salir fuera del lenguaje. Incluso cuando queremos dar cuenta de aquello que está más allá del lenguaje, lo hacemos por medio del lenguaje. Estamos siempre dentro del ámbito del lenguaje. Y solo así nos sentimos nosotros orientados, nos sentimos orientados, ¿no? Nos sentimos orientados siempre dentro del lenguaje, dentro de las interpretaciones que hacemos. Pero por otra parte, Nietzsche dice, si bien es cierto eso nos orienta, si bien es cierto no podemos sino orientarnos por medio del lenguaje, por otra parte solo nos lo apropiamos de esta manera, solo nos apropiamos el mundo de esta manera por medio del lenguaje, sin embargo, y al mismo tiempo, ese mismo hecho nos limita. Mediante ese mismo hecho nos limitamos en nuestra experiencia y en nuestro obrar. Construimos un orden a nuestro alrededor, afianzando así las limitaciones. Por supuesto, sin darnos cuenta que hay una limitación. Pero afianzamos mediante el lenguaje esa limitación que nos impone el hecho de no poder darle sentido a las cosas, sino en el lenguaje, que se nos va a imponer, por supuesto, por medio de nuestros sentidos. Y termino señalando los que, a pesar de todo, a pesar de que
no tenemos otra cosa sino el lenguaje y los límites que inevitablemente el lenguaje nos impone en nuestra interpretación de las cosas, en el sentido que le damos a la vida. A pesar de esos límites, que entonces nos dan cuenta de la finitud del ser humano, que hablamos por medio del lenguaje, que es el lenguaje humano, que es el lenguaje propio de los seres humanos cuando tratan de dar cuenta de sus experiencias humanas. A pesar de ese límite y de que eso podría también constituir nuestra propia prisión, el estar dentro de algo que no podemos salir, y si salimos dentro de eso, finalmente eso es la nada, ¿cierto? Los que a pesar de todo quieren sobrepasar esta realidad construida por nosotros mismos, no tienen más que usar una salida, dice Nietzsche, y es la salida de construir para sí mismo y de modo especulativo y con mucha devoción ilusa, según Nietzsche, un mundo real entre comillas, porque se trata de un mundo real más allá de lo que experimentamos. En este camino se encuentran los seguidores de la filosofía platónica. Y para Nietzsche el cristianismo está precisamente imbuido de platonismo. Y el cristianismo está imbuido de platonismo. ¿Por qué? Porque la filosofía platónica dirige su mirada hacia un más allá liberador, ¿cierto? Un más allá liberador, salvífico, ¿no? Y precisamente hay una especie de soteriología en la filosofía de Platón, ¿cierto? La liberación del alma, precisamente de la corporalidad, del cuerpo, la liberación del alma de este mundo. Ellos, ¿cierto? La filosofía platónica, los filósofos platónicos, no soportan los límites de su vida, no soportan los límites de la vida. O sea, cuando pensamos, si hacemos el ejercicio de pensar, bueno, si esta es la única vida posible, inmediatamente se vuelve insoportable esa idea, no soportan los límites de su vida aquí, ¿cierto? Desesperados entonces se esfuerzan por meter, dice Nietzsche, la cabeza en la arena de las cosas celestiales, se esconden, ¿no? Inmediatamente viene esta actitud de la moral ascética, ¿cierto? Que esta moral resentida, ¿no? Que inmediatamente va a crear una cierta forma eh, de rechazo de este mundo terrenal, de negación de este mundo terrenal, para darle un valor a otro mundo, que por supuesto es un mundo ilusorio para Nietzsche, en desmedro de este mundo, ¿no? Por eso Nietzsche va a considerar de algún modo al cristianismo y la filosofía platónica, los va a llamar los despreciadores de la vida, los despreciadores de la vida. Nietzsche considera que esta es la más grave de las mentiras morales que el hombre se ha inventado. Y termino aquí con la clase de hoy, con esta primera parte del pensamiento de Nietzsche. Nos vemos el próximo viernes en el segundo video, donde vamos a explicar cosas más relacionadas directamente con la tradición cristiana o con la crítica a la religión. Que estén muy bien y nos estamos viendo próximamente.